De hecho, ese tema nos lleva directo al bloque 4, que es precisamente mejorar la imagen. ¿Ustedes consideran modificar o afinar el papel que desempeña la Secretaría de Relaciones Exteriores precisamente como esta imagen hacia el exterior? Sí, has tocado un tema importante. La Secretaría de Relaciones Exteriores en los últimos 15 años se desdibujó en su papel en el exterior y en su papel como articulador de la política exterior mexicana, quizá más de 15 años, por varios motivos. Uno, por el protagonismo de los secretarias de Estado con relaciones económicas. El que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Turismo no pelen a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues va desdibujando el papel de la Cancillería mexicana, pero no en beneficio de México ni en beneficio, diría, de la Secretaría que la desdibuja, porque al exterior lo que se pasa es que hay una desarticulación en la que gana la contraparte y la agenda la acaba fijando el interés de la contraparte y no el desarticulado de las distintas dependencias del gobierno mexicano. Es una razón, y eso fue por la globalización económica, el papel del Ejecutivo y el juego que le daban a las otras dependencias distintas de la Cancillería, que debe ser la articuladora del esfuerzo, la jefa de sector del esfuerzo de las demás dependencias en materia de política exterior. El otro de los fenómenos tiene que ver con un problema de sustentabilidad del servicio exterior. Tiene que ver con esa situación endogámica en la que el servicio exterior, la carrera del servicio exterior necesita ser reformada profundamente. Tienen estupendos y talentosos internacionalistas, pero hay un déficit de profesionales en el servicio exterior en disciplinas que se requieren para todo lo que has señalado. Nos hace falta en el servicio exterior mexicano, por ejemplo, personal formado en Derecho Internacional. Nos hace falta personal del servicio exterior formado en temas económicos o financieros. Nos hace falta en el servicio exterior mexicano expertos en temas de comunicación. Nos hacen falta en el servicio exterior mexicano, dije Derecho, Economía, Comunicación, promotores culturales, gestores culturales. Si hacen más multidisciplinaria al personal del servicio exterior, se va a enriquecer y se va a recuperar lo que se fue endogámicamente comiendo a sí mismo. Pasa también por la cuestión administrativa. Sabes que a los diplomáticos mexicanos la ley del servicio exterior dice que cada 2 años se debe revisar su tabulador. ¿Sabes que desde el año 2000 no les han aumentado el sueldo? Y han jubilado anticipadamente a extraordinarios embajadores. Entonces, son situaciones que tienen que ver con aquellos profesionales que tienen que estar dignificando la representación de México. Un embajador, cuando en los medios de comunicación critican, ¡ay, cuánto gana un embajador! Deberíamos estar orgullosos de tener buenos embajadores pagados con dignidad, porque representan al Estado mexicano. No es una posición de privilegio para alguien premiado o para alguien castigado. Debe ser un digno representante del Estado mexicano capaz de sentarse con los gobernantes de primer nivel de los otros países, con los CEO o presidentes de los consejos de administración de las principales multinacionales, y que puedan fijar agenda y que puedan verle a los ojos a sus interlocutores. Y es parte de lo que tiene que hacer con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que adquiera protagonismo y que le pierda miedo a construir el papel y abrir las vías para que México sea más respetado en el mundo. En este sentido, saber qué papel y qué partitura interpreta México es muy importante en el concierto de las naciones. ¿Sí o no a la reforma de la OEA? ¿Sí o no a la reforma de la ONU? Sí hay que reformar la ONU, sí hay que impulsar reformas y cambios en los organismos, en algunos de los organismos internacionales, en el propio Fondo Monetario Internacional, para hablar de los financieros. Pero estas reformas, lo que debe tener claro México, y lo que los aspirantes a la presidencia deberían decir a los mexicanos, Cuadri si lo hace, es para qué y hacia dónde queremos llevar
a México, cuál debe ser nuestro papel. Y ya que identificado eso, entonces cómo sustentar y mantener esta relación con los organismos internacionales. Y la conclusión que derivaba de esto es que los órganos de decisión multilateral finalmente están redefiniendo cada vez más la agenda interna de los países. Entonces se fijan normas o se establecen acuerdos que van a tener consecuencias en nuestro orden interno, o porque se nos cierra una oportunidad, o porque se nos abre una oportunidad, o porque se nos pone una visa para 23 países o no, o pues que hay consecuencias de las acciones internacionales, hay cada vez más consecuencias para de orden interno, y en algunos casos además los cambios políticos internos se han definido por causas internacionales. Y luego México ha desaprovechado oportunidades porque nuestra agenda interna se antepone y va limitando el papel que antes era notable de la diplomacia mexicana en los organismos multilaterales. Y bueno, don Luis, finalmente me permito comentarle sobre la última edición del Reporte México y el Mundo, Opinión Pública y Política Exterior que realizó el CIDE, en donde hacen una lectura de el interior de los mexicanos y su posición o su actitud hacia los temas que tienen que ver con la política exterior. Si me permite, le voy a leer un párrafo porque me gustaría conocer, como con el resto de nuestros invitados, cuál es la lectura que usted hace de ello. Dice: los mexicanos no están dispuestos a invertir recursos ni a asumir responsabilidades o llevar a cabo acciones internacionales que impliquen costos o compromisos mayores. A pesar de la aspiración de que México ocupe un lugar destacado en el ámbito internacional, los ciudadanos están renuentes a asumir los costos y responsabilidades que conlleva ser jugador global o líder regional y partícipe del activismo internacional. Yo creo que tenemos que ser capaces de desmitificar algunos de los tabúes que han generado inmovilismo o que no han permitido evolucionar. De entrada te diría que ese estudio lo conozco, se ha actualizado durante distintos años y es muy muy serio, y una de las que participan, Walu González, es extraordinaria, una de las mejores académicas que tiene el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y toca temas puntuales. Es muy importante, o la culpa de esto que planteas la tienen los políticos de siempre. Entonces la sociedad, las mexicanas, los mexicanos que se están cuestionando respecto del papel de México en el exterior, está nulificado, desaparecido. Por eso es muy importante este programa que están haciendo ustedes. Entonces el papel, las dos principales carteras de un gabinete son interior y exteriores, y luego ya vienen las demás, porque se garantizan las principales funciones del Estado para tener la convivencia y estabilidad de la comunidad a la que representa. Entonces, el peso y la jerarquía que los políticos de siempre le han dado a la política exterior se refleja en posiciones y opiniones como las que recupera el estudio del CIDE. ¿Y qué hay que hacer? Pues poner en la agenda el tema internacional, sobre todo que la gente sepa que de las decisiones se están tomando en otros espacios y en otros foros. Entonces necesitamos que haya transparencia para que la gente sepa qué decisiones corresponden a compromisos internacionales de uno u de otro tipo. Es pues muy importante esta parte que señalas. ¿Algo que desea agregar? Pues no, decirles que me parece que es importante, muy importante, para Nueva Alianza y para el candidato Cuadri, que México tome el sendero y la ruta del desarrollo. Eso lo vamos a poder hacer si logramos poner en la agenda de los políticos, si podemos poner en el escenario político nacional toda esta serie de ideas y de propuestas. La forma de decirle a los políticos por dónde ir es justo ejerciendo el poder al que tienen derecho los ciudadanos, y es el voto 1 de julio. 12 de las 16 partes de este análisis ya están disponibles en www.efectotv.com o bien youtube.com/efectotv. Escuche y compare. Recuerde que aquí en Efecto TV nuestro objetivo es contribuir a que usted ejerza un voto informado.